Juez Peinado sabe que está planteando una serie de actos de conciliación previos a querellas por injurias y calumnias. Usted hizo unas declaraciones con nuestra compañera Esther Palomera en el diario.es. Creo que vino a decir que el juez Peinado y Hurtado hacen política. ¿Sostiene que el juez Peinado hace política? Es un ejemplo clarísimo, ¿no? Yo no he recibido todavía ninguna citación, tengo que decirlo, O sea, que en fin, cuando la reciba, pues veré lo que hago, ¿no? Sí que es verdad que ya le anticipo que si lo que quiere es llevarme a la vía penal y acusarme de que yo le he calumniado, yo tengo la exceptio veritatis que yo creo que va a ser bastante fácil de acreditar, ¿no? Porque yo todo lo que he dicho, en fin, cójanse simplemente el auto del Supremo que le pega un revolcón cuando intentó imputar a Félix Bolaños, no hablo de más cosas, no hablo de lo estrambótico de pedir una tarima, ese tipo de cosas. Bueno, es que en fin, la instrucción es un auténtico cuadro, ¿no? Del caso de Begoña Gómez, ¿no? Pero léanse el auto y, en fin, cuando un tribunal como el Tribunal Supremo dice las cosas que dice, a mí fíjense lo que me faltó, porque yo esto no lo he visto, yo he ejercido la abogacía 20 años, no he visto nunca un varapalo semejante. A mí lo que me faltó es una deducción de testimonio, es decir, usted, Tribunal Supremo, es el que está diciendo que este señor está prevaricando. Usted, no yo, lo dice usted. No lo dice directamente, pero dice una serie de cosas que conducen donde conducen. Por tanto, ¿A dónde conducen? Bueno, pues es que está acusándole de dictar resoluciones carentes del más mínimo fundamento. Eso está en las resoluciones del Tribunal Supremo. Hoy, en fin, la resolución de la Audiencia Provincial va en una dirección similar, aunque es verdad, como señalaba Ernesto de Kaiser, que parece que la Audiencia Provincial lo que le está diciendo, por aquí no, tienes que ser un poquito más listo y un poquito más hábil, que eres un poco torpe, ¿no? Eso es lo que le dice la Audiencia Provincial. Pero fijaos, estamos aquí, hemos llegado a un punto en el que a la mujer del presidente del gobierno parece que se la quiere sentar en el banquillo porque tiene una asesora que mandó unos correos que no eran estrictamente propios de su labor, como que no sé muy bien cuál es la labor del presidente del gobierno. Es decir, que si la estaba ayudando porque ella tenía que acompañar a su marido, etcétera, es que no veo que eso pueda ser muy defendible en un juicio desde la óptica penal. Pero estamos ahí. Estamos ahí. ¿Se imagina a alguien, Ana Botella, sentada en el banquillo porque tuviera una asesora que andaba mandando correos a no sé quién? ¿Se imagina a alguien a Viri sentada en el banquillo porque el que hoy es diputado le llevaba las bolsas de la compra y la acompañaba, era el personal shopper y la acompañaba a ver si la chaqueta que se compraba era más o menos bonita? Pues eso está pasando en nuestro país. Y esa es una de las pruebas de que esta no es una democracia sana, porque esta será una democracia sana cuando no haya quienes creen que el poder les pertenece. Es decir, aquí se cuestiona el uso del Falcon por el presidente del gobierno. ¿Alguien oyó hablar del Falcon cuando Aznar era presidente? Porque el Falcon lo compró él. Lo compró él. Aquí se cuestiona dónde viven los ministros. ¿Alguien ha oído a alguien cuestionar dónde viven los ministros del gobierno de España cuando es el Partido Popular el que está? ¿Por qué? Porque nosotros, el poder, ellos creen que es un préstamo, que estamos de ocupas, que somos, bueno, pues que no tenemos derecho, como ellos, que tienen un derecho inalienable al poder. Y por eso, la mujer del presidente del gobierno, si el presidente del gobierno es Rajoy, pues puede tener un personal shopper. Pero si es la mujer de Pedro Sánchez y su asistente manda un correo, pues es delito. Y claro, es para ponerse a temblar si esto pasa así, porque empezamos a hurgar. Oiga, aquí hay muchos presidentes de comunidades autónomas que seguro que tienen asistentes, secretarias. Cuando le piden una entrada para el teatro a su secretaria, le dice, sácame una entrada para el teatro que voy a ir con los niños este fin de semana. ¿Eso es malversación? Porque esa es una gestión de carácter personal. En fin, esto es lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Y entonces, a mí que nadie trate de convencerme de que este señor no está tratando de hacer política con su comportamiento judicial, porque es que no me va a convencer. Parece lo de Moreno Bonilla. ¿Cree que esto es dar ejemplo con el hecho de que dimita una consejera de Sanidad? Bueno, yo creo que Moreno Bonilla es un político del Partido Popular muy al uso, ¿no? Es un hombre muy, muy preocupado por las apariencias. Pero luego cuando rascas debajo de esa imagen amable, de ese cuidado por el relato, un cuidado, por cierto, del relato que se está viendo en Canal Sur estos días, en el que prácticamente pues, los andaluces no se pueden informar de lo que está pasando con este tema porque no le han dedicado ningún tiempo, ¿no? ¿Ah, no? No. De hecho, lo ha dicho el propio comité de Canal Sur, se ha quejado de que no se le dedica tiempo a este asunto, que es probablemente el asunto que más preocupa en Andalucía en este momento, ¿no? Más allá de la apariencia del relato, pues hay un hombre que no gestiona bien, que no es capaz de gestionar, que tampoco dice la verdad. Ha salido diciendo que esto se circunscribía a Sevilla, que era un único hospital. Resulta que hoy mismo ha habido una denuncia con otros 3.000 casos en Huelva. Es decir, que yo creo que Moreno Bonilla pues es
más de lo mismo, ¿no?, en relación con el resto de gestores del Partido Popular. Y lo estamos viendo, por desgracia, a lo largo de este mandato en muchos territorios. Lo hemos visto con los incendios en Castilla y León o en Galicia. Lo vimos con la DANA en Valencia y lo estamos viendo ahora con la sanidad en Andalucía. Tampoco creo que le pueda extrañar a nadie que alguien que dice en una entrevista que la sanidad está a punto o puede llegar a ser insostenible en un momento dado, bueno, pues está claro que está preparando el terreno para lo que viene haciendo en Andalucía desde hace tiempo, que es ir vaciando de contenido la sanidad pública y derivando pues la mayor parte digamos, del momio a la sanidad privada. Ya, lo que pasa es que en el Partido Popular lo que están diciendo es que se está dando ejemplo porque hay alguien que asume responsabilidades, que es la consejera de Sanidad. Moreno Bonilla comparecía justo después de que iban terminando esas movilizaciones y anunciaba que dimitía esa consejera. Vamos a ver este momento, Moreno Bonilla. Esta tarde he aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo. Y resulta comprensible que en un sistema tan complejo a veces haya errores, problemas, incidencias. A veces hay errores y dimite la... Está bien que se asuman responsabilidades siempre, ¿no? Pero, claro, en este caso es que la consejera creo que llevaba 12 meses en el cargo, ¿no? Tengo muchas dudas de que la responsabilidad del sistema sanitario andaluz y todo lo que viene arrastrando desde que Moreno Bonilla está al frente, pues tenga mucho que ver con los 12 últimos meses de esa señora, ¿no? Yo creo que hay un problema más profundo, más de fondo y que tiene que ver más con la línea que el Partido Popular y Moreno Bonilla al frente han querido imprimir a la sanidad pública andaluza, ¿no? Bueno, vamos a ver, es una polémica del día y hasta qué punto hay un choque de competencias. Isabel Díaz Ayuso ha llegado a decir váyanse a abortar a otra parte. Esto, ya sabe, ministro, que es después de que el presidente del gobierno pidiera que se aclare qué objetores hay en la medicina para ordenar, ¿no?, y saber a qué atenerse. Ha llegado a decir esto al mismo tiempo que lo mezclaba con Hamás. Díaz Ayuso. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar. Sin embargo, sí. ¿Esto puede ocurrir? Váyanse a otra parte a abortar. Bueno, sin embargo, sí hay un registro de médicos que no quieren practicar la eutanasia. Por tanto, no sé por qué a los de la eutanasia se les puede señalar y a los del aborto no. En todo caso, yo creo que el Partido Popular en las últimas fechas lo que ha venido es a enseñar un poco la patita en relación con el tema del aborto. Yo el otro día leía a algunas mujeres jóvenes en redes lamentarse de que les iba a tocar volver a pelear por derechos que creían que ya, digamos, habían consolidado, ¿no? Y claro, los derechos no consolidan. Los derechos se conquistan, pero se pueden perder muy fácilmente. Y fíjense, si el Partido Popular en un ayuntamiento como es el Ayuntamiento de Madrid y en una comunidad autónoma donde tiene mayoría absoluta y por tanto no necesita a Vox para gobernar, está empezando a enseñar la patita en materia de derechos como lo está haciendo, imagínense a un gobierno de España con competencias reales en esta materia importantes en las manos de Vox, ¿no? Pues en fin, que las mujeres tomen nota, ¿no? Los derechos no se conquistan para siempre, se pueden perder y hay un riesgo cierto de perder un derecho como es el derecho a elegir libremente si se quiere o no ser madre, que bueno, pues la derecha nunca ha aceptado ni nunca ha admitido de buen grado. No olvidemos que lo recurrieron al Tribunal Constitucional, que realmente lo aceptan de mala gana y si pudieran se lo cargarían, yo no tengo ninguna duda. ¿Van a hacer algo desde el gobierno central? Porque si desde la Comunidad de Madrid se niegan a entregar ese listado dentro de la privacidad que se mantiene con los profesionales, de aquellos que son objetores, ¿van a hacer algo desde el gobierno central? No lo sé, desconozco el trámite administrativo que se tiene que seguir y cuál es el contenido exacto de la ley. Lo que sí que vamos a intentar, y esto ya lo hemos anunciado, es blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y dotarle de rango constitucional. Sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, será una buena oportunidad también para que veamos, ¿no?, hasta qué punto el Partido Popular está interesado en garantizar este derecho o bueno, lo va a dejar ahí en stand-by a expensas de que bueno, pues la extrema derecha llegue y se lo cargue. ¿Sabe qué pasa? Hay mucha gente que se plantea también, aquí se ha comentado en esta mesa, que este tipo de discursos se hacen en cierta forma para llamar la atención, para polarizar, y hay gente que también está con esto mosqueada. Es decir, pensar que la política acaba en un pim pam pum y soltamos hoy... Porque, ojo, Ayuso decía esto, pero al mismo tiempo también estamos con que si ETA, que si Bildu, que si la Kale Borroka. Sí. ¿Esto se hace para llamar la atención y para luego buscar la respuesta del otro lado del tablero y así vamos entretenidos y no se resuelven determinados asuntos?
Hombre, yo creo que la política hoy, en muchos sentidos, es distracción, ¿no? Y en esto, pues Ayuso es una maestra. Yo creo que es una maestra de la distracción, una maestra de la introducción de cuestiones absolutamente ficticias, como ETA, que no existe, como todo el mundo bien sabe. ETA está en todas partes, está en las manifestaciones por el pueblo palestino, está en la flotilla, está en todas partes, ¿no? No sé, es una experta en poner señuelos y, bueno, yo creo que hasta ahora con cierto éxito. Veremos a ver si le sigue funcionando en el futuro, ¿no? Bueno, hay claves que están aquí en la actualidad y le vamos a preguntar ese informe de la UCO, hoy ampliado, sobre lo de Ábalos y Koldo. Está también hay un enigma que yo le quiero plantear, esto de ánimo Alberto, que le dijo Pedro Sánchez y fue muy aplaudido por la bancada del Partido Socialista. No sé a qué se refería, que hizo tanta gracia, pero Marta Gómez Montero quería preguntar algo al ministro Óscar Puente. Yo estaba precisamente, como estábamos hablando de la mujer, yo también tengo mucha curiosidad, por eso me he reído con el ánimo Feijóo del presidente del gobierno. El señor Sánchez llegó otra vez a la Moncloa en el 2023, entre otras cosas por el voto de la mujer. ¿Cree que con estos temas, el aborto pues vuelva, el PP no lo ha cambiado teniendo 2 mayorías absolutas, vuelva a estar en el centro del debate, o temas que afectan a la sanidad, puede el señor Sánchez volver a reconectar con ese electorado femenino? Bueno, hablar de reconectar significaría admitir que se ha perdido en algún momento la conexión. No, yo eso no vamos, no es que no lo admita, sino simplemente no tengo elementos de prueba para emitir. Sí, hay asuntos delicados que están ahí, es decir, el hecho de hayan aparecido cosas relacionadas con Koldo Ábalos. Sí, sé por dónde vais, ¿no? Bueno, yo creo que eso son. Si no lo ha dicho Marta, lo digo yo, es decir, que en todo caso sí. Hay asuntos muy delicados, está lo de las pulseras también, es decir, que sí que se ha planteado que pueden ser una erosión para el voto femenino, eso está ahí. Son comportamientos, sobre todo lo que referías al principio, individuales, poco edificantes, indudablemente, pero claro, cuando uno pone en la balanza pues los comportamientos individuales de cada uno con los derechos y la posible pérdida de esos derechos, yo creo que, en fin, la balanza es evidente que se desequilibra en favor de los derechos. Yo creo que las mujeres en este momento, no solo en España, sino en general en el mundo, son las que están sosteniendo las opciones progresistas. Pasa en Estados Unidos, pasa en muchos países europeos y pasa en España. ¿Por qué? Porque la mujer se ve amenazada en algunas conquistas y en sus derechos. El hombre está reaccionando y lo estamos viendo sobre todo en los hombres más jóvenes de una manera un poco extraña, ¿no? Virulenta frente a lo que considera una pérdida de una posición hegemónica que históricamente tuvo y eso yo creo que sitúa a la mujer en la órbita de la izquierda, ¿no? Y evidentemente en este momento se está viendo, por ejemplo, en la población más joven cómo las mujeres jóvenes son marcadamente de izquierdas en porcentajes muy altos y los hombres jóvenes son marcadamente de derechas, ¿no? Por tanto, sí, el voto femenino es un voto clave, indudablemente, ¿no? Bueno, me gustaría que nos dijera qué hay de enigma en esto de ánimo Alberto del presidente del gobierno que tanto aplaudieron, que es lo que ven va enseguida, porque ocurría este momento en el Congreso, Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, líder de la oposición, ocurría esto. Usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos. Muchas gracias, señoría. Ánimo, Alberto. Y se oía la resotada. ¿Por qué? Yo me fui con el Cáceres justo al acabar esta pregunta, ¿no? Parece que fue una improvisación, es decir, hay quien dice que había todo un estudio de marketing detrás y parece que no. ¿Qué hay detrás de ese ánimo Alberto? Bueno, detrás de ese ánimo Alberto yo creo que es evidente, ¿no? Yo creo que ya no es ningún secreto y que es algo ya muy extendido que Núñez Feijóo no da la talla. Esto es evidente. No da la talla, lo dicen las encuestas, está atascado, no es capaz es un político vacío, sin proyecto, que llegó para hacer política de adultos, pero yo creo que, que no iba a insultar. Insulta todo constantemente. Yo creo que ha entrado además en determinadas cosas que a mí me parece, bueno, pues que ha traspasado líneas que yo creo que un político que aspira a ser presidente del gobierno no debería haber traspasado. Y está en un mal momento. El Vox le pisa los talones, las encuestas le dan una valoración muy mala y bueno, pues cuando tú ves al
líder, al adversario, pues atravesando estas circunstancias tan complejas, pues quizá la mejor manera de evidenciarlas es recurrir un poco al humor o a la compasión, en este caso un poco irónica, que es lo que yo creo que expresó el presidente del gobierno en esa frase. Lo que pasa, ministro, en las encuestas, hay encuestas donde el Partido Popular va por encima del Partido Socialista, el Partido Socialista en las encuestas no va precisamente en su mejor momento, y una de las claves de ese desgaste está en el caso Ábalos-Coldo. Hay novedad, Antonio Gómez de Olea, ampliación de un informe de la UCO, dicen, y hay unos mensajes que están dando de qué hablar esta tarde. Cuéntanos, Antonio Gómez de Olea, Tribunales. Sí, Jesús, se trata de una batería de conversaciones analizadas por la UCO y que podrían sostener la existencia de un patrimonio no justificado del exministro Ábalos. Ojo, porque para la Guardia Civil, tanto Patricia Auriz como Koldo García podrían haber sido administradores del mismo. Mensajes que destacan como, por ejemplo, necesito pulseras para la puta, en una conversación mantenida entre Koldo García y la que fue su mujer. Pues bien, la UCO dice que estas palabras podrían estar relacionadas con un encuentro íntimo del exministro Ábalos. Y también en estas mismas comunicaciones analiza la UCO mensajes en los que Koldo recrimina a Patricia Auriz haber realizado mal los pagos al entorno del exministro Ábalos. Esto, ministro, ¿cómo lo valora? Porque las palabras son gruesas, los datos supongo que muy preocupantes. Pero vamos a ver, nosotros como partido político hicimos lo que debíamos y lo que podíamos hacer con la máxima inmediatez posible. Es decir, quiero recordar que a José Luis Ábalos se le pidió el acta, en fin, nos hemos separado de él, ¿no? Y no sé qué mucho más podemos hacer. Dicho esto, a mí, más allá de este tipo de revelaciones, que pueden ser muy jocosas y muy escabrosas, pues a mí me gustaría ver un poquito más de enjundia en la instrucción, porque he llegado a escuchar o a leer un auto en el que se decía que había como 5 millones de euros de comisiones y no sé qué y tal, y eso no aparece. Y no solo no aparece, ¿no? Hemos tenido que dar toda suerte de explicaciones sobre gastos y abonos que le ha hecho el Partido Socialista a José Luis Ábalos en su condición de parlamentario, que estaban perfectamente acreditados. Es decir, si van por ahí, no sé, yo creo que parece que están muy lejos de encontrar eso que dicen supuestamente que había detrás de este caso, ¿no? Entonces yo, desde luego, tengo muy claro que el Partido Socialista ha actuado correctamente y al mismo tiempo, no sé, hecho en falta algo más que este tipo de cosas que tienen sin duda un juego mediático muy importante, lo de las lechugas y las chistorras y todo eso, pero en fin, el grueso del delito, que se supone que son las mordidas esas que supuestamente han cobrado y demás, pues yo de momento creo que no ha aparecido, ¿no? Y me parece un poquito preocupante porque llevamos dándole vueltas a este asunto y fíjate, en mi tierra, en Castilla y León, tu tierra también, Sí. pues en estos momentos hay un juicio, el de la trama eólica, con unas mordidas no de chascarrillo ni comentadas, 75 millones de euros de mordidas. Eso es lo que se está juzgando ahora, acreditadas, que se está juzgando ahora en Castilla y León. Y este asunto, que es el que ocupa, bueno, pues las páginas y las portadas de todos los días, pues es, desde el punto de vista de lo escabroso, bueno, pues parece que muy interesante, pero, en fin, el meollo de la cuestión no aparece. Enseguida va a preguntar el resto de Kaiser, pero sí que se está diciendo desde la oposición que el gobierno rezuma corrupción y que les va a asaltar. Y dicho Figaredo, no sé qué opinión tiene de Figaredo, si le sigue en Twitter, usted que es muy de X, no sé si sigue a Figaredo. No soy fan de Figaredo, no. Bueno, Figaredo, hay gente en este programa que, oye, levanta pasiones. No, pasiones. No sé si a sí. favor o en contra, pasiones. Figaredo, tome nota, lo dice José María. Su gobierno rezuma corrupción, corrupción de la más infecta. Tienen ustedes la prostitución metida hasta en los ministerios, contratada en empresas públicas. Tienen ustedes la corrupción metida en ministerios. Un ministerio, usted está en el ministerio en el que sinceramente, cuidado. a eso prefiero no responder, sinceramente. Porque si respondiera lo que me apetece, en fin, esto acabaría muy mal, a lo que acaba de decir. En fin, no. Pero se va a cortar a estas alturas. No, y es que toda esta gente que tiene tanto conocimiento de lo que es la prostitución, chico, en fin, no sé, parece que tienen un conocimiento muy exhaustivo de lo que es la corrupción. Saben dónde están las prostitutas, etcétera. No sé. ¿Figaredo? Yo Figaredo prefiero no contestar.
contestarle. Me parece, en fin, un Cristobalito Gazmoño, sobrino de Rodrigo Rato, un tipo, en fin, esto se ridiculiza él mismo cada vez que habla. No tengo nada que decir de este personaje. ¿Cómo ha dicho Cristóbal? Cristobalito Gazmoño, eso decimos en Castilla y León de este tipo de personajes, sí. Eso será más por la zona del centro. Pero por la zona del Moncayo... Nada más que verle la pinta, cómo se expresa. En fin, este es el personaje, ¿no? Es un personaje absolutamente cómico, una parodia de sí mismo. No tengo nada que decir de este personaje. Enseguida va Ernesto con una pregunta, pero ya que estábamos hablando de X... ¿Tiene bloqueado a Figaredo? O... No lo sé, no lo sé. No lleva la cuenta. Pero de los que tiene bloqueados, por ejemplo, ¿a cuál ha bloqueado con más gusto o más ganas? Ten en cuenta que yo tendré más de 60.000 bloqueados en Twitter. Entonces, fíjate, yo no puedo llevar la cuenta. ¿Más de 60.000? Sí, seguro. Eso es casi el doble de los habitantes de la ciudad de Soria. Claro, eso es limpiar el patio de vecinos. Eso es tener un patio de vecinos sano. Pero... Lo más sano posible que se puede tener un patio de vecinos en Twitter. ¿Pero ha ido uno por uno más de 60.000? Sí. Mucho tiempo dedicado a bloquear. Me llevo en Twitter desde 2011. Llevo 15 años en Twitter. Más de 60.000 bloqueados. Sí, señor. Ya quisiéramos tener en la provincia de Soria tantos miles de habitantes. Pues el problema es de Soria, no de mi Twitter. El problema es de Castilla y León, no mío. Le quiero preguntar, cuando ha bloqueado, ¿recuerda a alguien al que haya bloqueado con más gusto, con más, no sé, con más placer o con más... No, en general cuando bloqueas sientes gusto porque normalmente bloqueas a alguien que es molesto, ¿no? Que es una persona que te insulta. Tendríais que ver, ¿no? Me hace gracia, ¿no? No sé quién decía el otro día, creo que era Martínez Almeida, cuando dijo aquello de que no tengo claro que sea un genocidio y tuvo un par de días malos en Twitter y tal. Yo le hubiera invitado que se pasara por mi timeline cualquier día, ¿no? Sin decir nada y a ver si tiene a ver qué le parece. Pero no me está respondiendo si hay alguno que cree que representa, digo, de los conocidos, ¿eh? Alguno de los conocidos, no. Para que piense, por ejemplo, vivía con este, vamos a llamarle ultraderechista, este momento que ha hecho que incluso Feijóo haya dicho que usted debería no estar en el gobierno. Ahora lo explico. Pero lo dice todos los días. Pasaba esto con el ministro y este momento. Por favor, no me toques, ¿eh? No me toques. No me toques. No metas la mano nunca, ¿eh? No le he hecho nada. Vale. Sí, no le he hecho. Pero eso fue casi como, ha jugado al baloncesto, fue casi como estar en la zona y quitarse a alguien defensor. Ha dicho Feijóo que si él fuera presidente, alguien como usted no estaría... Lo enfocas desde la óptica del humor, ¿no? Sí. Pero, claro, poca gente sabe que estos tipos te persiguen por la calle, incluso hasta la puerta de tu propio domicilio, ¿no? Que no ejercen el periodismo, no nos engañemos, ¿eh? Aquí hay periodistas, ¿no? Que yo, por cierto, no sé cómo consienten que se trate como periodistas a este tipo de gente, ¿no? Que no pretenden obtener ningún tipo de respuesta ni ningún tipo de información, simplemente van a intentar intimidarte, a intentar agredirte verbalmente, dicen cosas absolutamente intolerables. Entonces, esto es lo que tenemos que vivir todos los días. Que el jefe de la oposición, presidente del Partido Popular de España, salga en defensa de eso, francamente, en fin, pues demuestra el punto al que ha llegado el Partido Popular en este país. Ese señor es un escuadrista de la extrema derecha que está en la calle intimidando a políticos de izquierdas. Jamás le verán ustedes preguntar a ningún político de derechas absolutamente nada. Bueno, y si le pregunta algo es para darle un masaje. Es decir, esto no es periodismo y esto es intolerable. Este señor además es un señor violento, un señor que te invade tu espacio personal, que te mete el micro encima, que te agarra. Y yo siempre les he dicho, pregunte usted lo que quiera, esta es una de las veces que me he encontrado con él, pero no me toque. Es que no entiendo por qué me tiene que tocar. ¿Por qué yo voy por la calle? Tú vas por la calle y llega un señor y te agarra del brazo o te intenta meter un micro. Si yo cuando quiero responder... respondo. Y cuando no quiero responder, no pierda usted el tiempo. Yo soy una persona que responde casi siempre que se me pregunta. Voy a ruedas de prensa, nunca limito las preguntas. Pero ya yo voy por la calle andando, en este caso iba a reunirme con una persona en el Congreso de los Diputados y no tengo por qué verme sometido a eso. Entonces, claro, que el jefe de la oposición salga a decir que él, si yo fuera su ministro, me cesaría, cuando no ha cesado Amazon, que es el responsable de 229 muertes en su comunidad autónoma mientras él andaba retozando en el ventorro, ¿qué autoridad tiene Feijóo para decir a quién cesaría él? Si el ejemplo más palmario de incapacidad de liderazgo y de falta de responsabilidad política lo tiene la Comunidad Valenciana. Él no es quien para decir eso. Un recuerdo, por cierto, a los valencianos en el 9 de octubre, que es hoy. Pregunta al ministro Ernesto Gaizer. Dos cosillas, Óscar.
Cuando has hablado de que los derechos hay que defenderlos, que no se conquistan para siempre, has dicho que llegaba Vox y anulaba la ley del aborto. Eso me ha preocupado. Eso de que llegaba Vox, me recordaba la película, de Aquí vienen los rusos, ¿no? Llegaba Vox y que se cargaba la ley. Y eso, y segunda cosilla, presupuestos. ¿Qué estáis haciendo? Bueno, respecto de la primera, miremos lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Estamos viendo el ejército de Estados Unidos en las calles de Chicago, en las calles de Nueva York. Estamos viendo una policía que va enmascarada, deteniendo a gente por su aspecto, de la que luego no se sabe qué es lo que pasa, si les mandan a una prisión de El Salvador, a dónde les mandan. Eso está pasando en la tierra de la libertad y en el hogar de los valientes, que dice su eslogan, ¿no? No nos sorprendamos de que si algún día llega la extrema derecha al poder en este país, hagan lo que todos nos tememos que van a hacer. Me temo incluso que suprimir la ley del aborto sería solo una pequeña parte de las cosas que están dispuestos a hacer. De hecho, hablan de encarcelar a gente como Pedro Sánchez. No, le quiero ver a usted en la cárcel, pero oiga, eso será si este señor haya cometido algún delito y después de un juicio justo, supongo, ¿no? O vamos a volver a etapas pretéritas, ¿no? Aquí han dicho que quieren llegar o con lanzallamas o con motosierra, que no lo tienen claro. Bueno, pues probablemente quieran llegar aquí para hacer lo mismo en Televisión Española que ya han hecho en Telemadrid, que han hecho en Canal Sur. En fin, eso es el modelo de televisión plural y pública en el que ellos creen, ¿no? Una televisión, por ejemplo, Telemadrid, que no informa del caos del Metro de Madrid. El Metro de Madrid lleva 5 semanas envuelto en un caos insoportable. Ahora mismo, en este momento, la línea 10 está detenida. No verán ustedes a Telemadrid desplegando las cámaras en las estaciones. ¿Eso qué pasa cuando hay un problema con Renfe? Eso no lo hace Telemadrid con el Metro de Madrid. Ese es el modelo de lo que ellos quieren implantar. Es decir, ellos lo que quieren es que lo único que trascienda públicamente es su relato y están dispuestos a cercenar la libertad. Aquí, en esta casa, yo veo los programas y hay pluralidad. Hay gente que opina de una manera y gente que opina de otra. ¿O no? Sí. Yo veo las tertulias de Telemadrid y ves gente de derechas, muy de derechas, muchísimo de derechas y más de derechas todavía. Claro, es que esa falta de pluralidad es absolutamente increíble. Y eso es lo que yo creo que ellos quieren. Y quieren entrar con el lanzallamas pues para barrer una parte de la mesa y reemplazarla por otra en la que solo se escuchen las opiniones que ellos quieren. Populistas y realmente van en deterioro de absolutamente lo que es la sociedad española. Óscar Puente, medidas populistas en deterioro de la sociedad española. Si el discurso de Garamendi hubiera sido solo en esta ocasión, pues podrías decir, oye, como estuvo a favor de la subida del salario mínimo, como estuvo a favor de todos los avances que han tenido los trabajadores en este país los últimos 7 años, pues podrías entender que, bueno, alguno ya le pueda parecer excesivo. ¿Cuál es el problema? Que a la patronal nunca le ha venido bien ninguno de los avances, ninguno le ha parecido correcto. Es decir, que pasar de la indignidad de los 700 euros al mes a los 1.100 de ahora, pues no le pareció bien. En fin, que acabar con la precariedad laboral y con la temporalidad de los contratos tampoco iba a crear muchísimo paro, no sé qué. Es el problema, ¿no? Yo creo que la patronal lo que trasluce a través de este tipo de mensajes es una visión muy anticuada de las relaciones laborales del mundo de hoy. Yo creo que la búsqueda de productividad debe pasar por otros parámetros. Yo creo que hay que intentar buscar mejores condiciones laborales, mayor motivación, más formación, mejor especialización y yo creo que la gente al final rinde más también si tiene otros alicientes y otros incentivos y eso es lo que hacen las empresas más modernas hoy, que son capaces de motivar a sus empleados, etc. Yo creo que la visión de la patronal española en relación con esta materia pues es una visión un poco arcaica, esa es mi opinión. Titular del ministro, la visión de la patronal es arcaica. Pregunta Alberto Fernández al ministro Óscar Puente. Sí, ministro, desde el Partido Socialista, y lo está usted haciendo también en esta entrevista a Zuzan Díaz y Día también, el miedo a la llegada de la ultraderecha con Vox de la mano del Partido Popular, mientras dentro de su propio partido hay mucha gente que sigue incómoda porque sigan dependiendo de señores como Puigdemont o también de Arnaldo Otegi. Yo le quiero preguntar si usted ya a día de hoy se siente cómodo con un gobierno que sigue dependiendo de los votos de Bildu y de Junts y muy concretamente si teme que en algún momento Puigdemont suelte esa guillotina que parece manejar con una cuerda y de por finiquitada la legislatura. Bueno, vamos a ver, yo nunca es una posición cómoda tener que negociar muchísimo para sacar adelante casi cualquier votación. Desde luego, miras para atrás y ves los gobiernos monocolor que hubo en este país durante años y dices, madre mía, cómo tenían que disfrutar, ¿no?
Pero fíjese si estoy no cómodo, pero sí satisfecho con muchas cosas, que ayer aprobamos la Ley de Movilidad Sostenible y la aprobamos gracias a los votos de Junts y a los votos de Bildu. Con quien no contamos fue con el Partido Popular, triste y lamentablemente. Es decir, esta ley, una ley tan importante para nuestro país, ha contado con el apoyo de esos grupúsculos o grupos más pequeños, que algunos dicen que son enemigos de España, pero que han tenido más altura de miras y más responsabilidad que un partido como el Partido Popular, que por cierto ha recibido incluso presiones serias de la propia patronal del transporte, que le han dicho que necesitábamos esta ley, que había que aprobar esta ley porque la necesitaban, y ni siquiera eso ha ablandado al Partido Popular para tener un poco más de responsabilidad. Yo no digo que esta legislatura sea cómoda. Debemos entender que este país es un país muy plural, muy diverso, y que hay grupos políticos que en un momento determinado pueden ser necesarios para la gobernanza, y bueno, yo creo que no está yendo nada mal para los 2 años que llevamos.